Por ejemplo, alguien que recién se jubila, al día siguiente le llega un mensaje de tal financiera, de tal banco, no, que le damos tanto. O sea, pobre gente. Exacto. Ni siquiera han empezado a disfrutar su jubilación y ya le quieren embargar el bendito cheque. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Medio Podcast. Gracias por estar con nosotros, gracias por darle play, gracias por venir a tu espacio favorito de los jueves. Y hoy tenemos otro tema interesante y que no sé si a ustedes les ha pasado. Bueno, posiblemente sí les ha pasado que a veces, no sé, les llega algún mensaje de WhatsApp ofreciéndole algún servicio con nombre y apellido y ustedes se preguntan ¿por qué? ¿Por qué esas personas saben mi información? Bueno, hoy hemos invitado nuevamente a Verónica para que nos cuente un poco acerca de cómo funciona esto de la protección de datos personales, cómo funciona eso de las ventas de base de datos, pues cómo venden nuestra base de datos a empresas y nosotros ni siquiera nos damos por enterados. ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida. Hola, Agus, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí contigo y bueno, muy gracioso. Sí. Bueno, Agus, sí, la ley de protección de datos personales y todo lo que involucra las bases de datos de las empresas, cómo ocurre ese suceso inesperado que te llega a tu celular, pues un mensaje con nombre y apellido. Definitivamente existen muchas situaciones que pueden llegar a que otra persona o una empresa con algún objetivo, sea un empeño, una empresa que quiera recaudar, que dé un servicio en específico, tenga esa información y que te escriba con nombre y apellido. Definitivamente tú puedes consultar usted cómo obtuvo mi información para indagar que cómo esa persona, esta información la cogimos pública. O sea, puede haber muchos tipos de respuestas. Gracias a la ley de protección de datos personales usted puede quizás ir un poco más a investigar cómo esa empresa obtuvo su información. Pero entonces puede, o sea, ¿es ilegal que esas empresas tengan mi información o puede ser que sea legal? Bueno, en el plano de identificar cómo obtuvo la información, sí habría que ver qué aspecto es legal o ilegal, o sea, cómo obtuviste la información. Si en la investigación, vamos a poner un ejemplo, se lleva a investigar una empresa que tenía tus datos. Tú no sabes, tú nunca tuviste interacción con esa empresa, tú nunca estuviste en ningún formulario, en ninguna página web con esa empresa. O sea, se descarta el hecho de que tú le diste acceso a tus datos. Entonces, vamos a decir que comienza a hacer la investigación a la empresa de cómo obtuvo los datos. Entonces, ¿qué tal si la empresa dice, no, pues sí, hackeamos la base de datos de tal lugar? Eso es un delito, definitivamente, porque estás metiéndote a un sistema de otra persona para tener datos que eran para tu conveniencia. O ocurre el tema de que existe mucha controversia de que las empresas, los bancos se comparten las bases de datos para sus beneficios y todo lo demás. Las empresas que venden autos, que venden casas, se comparte esta información crediticia. Son especulaciones, no tenemos pruebas. Son especulaciones. Esta información crediticia para poder pues lograr tener ese contacto con la persona y poder lograr vender algunos de sus servicios. Es una especulación, pero puede ser que quizás utilizaron algunos otros métodos para obtener esta data. También cabe destacar que existe pues la dark web, donde venden bases de datos. No te llegan por ahí por correo, tengo la lista de todo el punto A. Me han llegado correos o sea, me llegan correos de que tenemos la base de datos y me muestran un montón de nombres de empresas, instituciones. Y qué locura, qué miedo. Los ciberdelincuentes hacen este tipo de hackean base de datos y dicen tenemos la base de datos de Panamá, del área de salud de algo. Eso puede pasar y puede haber gente que yo quisiera tener esa información y pueden comprarla, pero al final esa empresa que tuvo la información, así que fue a la dark web y compró esa información, definitivamente está apoyando a estos ciberdelincuentes y definitivamente eso no es nada ético, que tú hayas llegado a una persona utilizando una base de datos que fue robada, que forma parte de un delito. Nosotros cuando, por ejemplo, tenemos un emprendimiento o empezamos nuestra empresa, nos podemos ver tentados a querer conseguir clientes y a veces utilizamos este tipo de recursos. Sí, lastimosamente. Que decimos, para conseguir potenciales clientes, si tenemos una base de datos de gente que vive cerca de nuestros locales y le enviamos la información,
ya por lo menos ahí podemos ir captando clientes. Captando clientes, sí. Las personas pueden sentir ese método para llegar a sus clientes. Pero definitivamente lo que tenemos que tener en conciencia es que ahora existe una ley de protección de datos y si vamos a incurrir a buscar estos datos de alguna manera de forma ilegal o de una forma ilícita, una forma ilícita, debemos tomar en consideración que ahora existe una ley y que protege estos datos y que puedes caer en multas de $1,000 a $10,000 por la falta tanto de tú como proteger la data como si en algo eres identificado que algo, tu data no fue recopitada de forma ilegal. Va a caer entonces en leyes de seguridad informática. Pero $10,000 para una empresa grande, eso no es nada. Al final... Sí, definitivamente. Eso era lo que existía mucha controversia cuando surgió la ley y cuando salió de que las empresas teníamos experiencia como en Costa Rica, que tienen 10 años con esta ley antes que nosotros y ellos se quejaban mucho de eso, de que las multas eran muy flexibles y las empresas preferían pagar la multa para salir rápido de la situación y evitar el escándalo mediático que podían tener. Pero entonces pagaban la deuda y listo, no pasaba nada. Pagaban la multa y no pasaba nada, seguían con su vida y nadie daba más responsabilidad de lo que había sucedido. Yo te comentaba hace un ratito antes de arrancar que, por ejemplo, y que por eso es que traje el tema a la mesa del medio podcast, porque no es algo como que alguien me contó, sino que yo también lo he vivido. Todos lo hemos vivido. Tranquilo, mirando la televisión, qué sé yo. Ay, qué cosas. Y me llega un mensaje de WhatsApp de una empresa, de una cuenta de WhatsApp Business identificada, todo. Y, por ejemplo, a mí me toca sacar placa en cierto mes del año. Ajá. Y cuando llega a ese mes, me llega el mensaje. Ya ha pasado como 2-3 años que me llega el mensaje de la misma empresa y de una que otra más, en donde me dice, no, que este es su mes de renovar la placa de su auto, que nosotros nos encargamos de todo su trámite, usted nada más tiene que depositar, nosotros le llevamos la placa a donde usted esté. O sea, si yo nunca he buscado un servicio de esos, ¿quién le dio a esta gente mi información? Y al punto de saber cuándo yo saco la placa, cuándo yo renuevo la placa de mi auto. Es correcto. Bueno, es lo que te mencionaba, puede haber muchas formas en las que estas empresas puedan obtener esa información. Entonces va a depender de nosotros que hasta dónde queramos llegar. Tú le puedes indicar a la persona porque la ley de protección de datos o la ley universal que se baja bajo los derechos que se llama derechos ARCO, derecho al acceso, derecho a la rectificación, derecho a la eliminación y derecho a la oposición, a la cancelación y oposición. ¿Qué pasa con esto? Tú puedes decir a esa persona, ¿cómo obtuviste mis datos? Elimíname de esa base de datos ya. Es lo que tú puedes hacer en principio. Es lo que te digo. Yo siento que me eliminas ya. Siento que la ley o nosotros los usuarios finales estamos como desprotegidos, porque aunque haya una ley tampoco es que podemos hacer muchas cosas. Igual vamos a seguir recibiendo ese tipo de ofertas. Por ejemplo, alguien que recién se jubila. Al día siguiente le llega un mensaje de tal financiera, de tal banco, no, que le damos tanto. O sea, pobre gente. Exacto. Ni siquiera han empezado a disfrutar su jubilación y ya le quieren embargar el bendito cheque. Súper triste. Súper triste. Pero bueno, ahora tenemos una ley que protege nuestros datos de alguna forma. Esa es la intención de esta ley. Lo que quiero decir es que mediante esto puedes decirle a la persona, eso te refuerza el hecho de que no, recuerda que yo tengo derecho, este es mi derecho universal, elimíneme esa base de datos. O puedes decirle, ¿tú cómo obtuviste esa base de datos? Entonces ya queda de ti, si vas a la ANTAI a poner la denuncia, decir, tal empresa me contactaron, aquí tengo las pruebas, mira que ellos tienen mi dato. Jamás investiguen, jamás me he puesto mi información en ninguna empresa o en ninguna página web, en ningún formulario de papel que esté relacionado con esa empresa. Entonces ya va a incurrir en que la ANTAI tiene que hacer su investigación para llevar a... Esos casos estarían buenos que se dieran, porque así estas empresas que recurren a esos métodos ilícitos o no ilícitos, de la forma que ellos lo logren, van a tener precaución y van a decir, no, las personas ya están mucho más conscientes del trato de sus datos y yo no puedo llamar diciéndole, ay, persona, sí, miren que le tengo tal oferta, tal servicio, porque sabes que puedes sacarle la ley 81 del 2019 que protege tus datos personales. Hay un tema
que sucedió en medio de la pandemia, Ujú. cuando nosotros nos hacíamos el hisopado, o Sí. cuando el tema de la vacuna y todo eso, que el gobierno nacional, la AIG, la Autoridad de Innovación Gubernamental, Ujú. creó una serie bueno, Plataformas. de plataformas con respuestas automáticas y Ujú. todo eso. Y la gente se asustó cuando veía que la AIG, que el gobierno te mostraba que tenía tu información personal. ¿El gobierno puede tener la información de nosotros así, o hay un caso específico en el que el gobierno puede decir, sí tenemos la información, pero no estamos incurriendo en nada ilícito o ilegal? Correcto. Bueno, definitivamente muchas entidades gubernamentales tienen base de datos de nuestra información personal. Por ejemplo, el Tribunal Electoral es uno de los entes principales que tiene información personal tuya, identificable, tu estado civil, toda esta parte general de la persona. Estas organizaciones pues tienen leyes también específicas para obtener ese tipo de información dentro de sus funciones como entidades. Pero en el caso que mencionas de que se dio en la pandemia, donde pues la AIG tenía que hacer uso de esta base de datos para una situación país que estaba ocurriendo en ese momento, la ley 81 sí tiene excepciones. Entonces, en ese caso había una excepción sobre urgencia sanitaria. Entonces, en ese caso, como era urgencia sanitaria, la AIG sí podía utilizar esa base de datos para beneficio de la población por una urgencia sanitaria. Entonces, sí existen excepciones relacionadas con los datos. Igualmente, las entidades gubernamentales están también bajo la verificación de esta ley. No se libran, por ser gubernamentales, de no proteger los datos, de no cuidar los datos de los ciudadanos. Es más, es una responsabilidad más de que ahora que existe la ley tienen que proteger aún más los datos de los ciudadanos. Pero en ese caso que mencionas, sí, porque había una urgencia sanitaria y está especificada en la ley. Ok, y bueno, tú lo mencionaste ahorita sin que te lo preguntara, el tema de que el gobierno, por ser gobierno, no está exento de cuidar eso y de hacer las cosas bien, porque puede que alguien, no sé, demande al Estado por si en algún momento es afectado porque sus datos fueron vulnerados. Claro que sí, eso puede ocurrir. Es más, recuerdo un momento que hubo como un escándalo de que había datos de salud de ciudadanos panameños en la dark web. Fue un escándalo a nivel tecnológico de las personas en Panamá, de las empresas panameñas en el área de informática. Y en ese caso, cuando se hicieron las verificaciones, no había evidencia que esa data fuera panameña. Pero claro, caía todo el mundo, mis datos de salud, Minsa no cuida mi data, que no sé qué. Pero nunca hubo una evidencia de que realmente esos datos fueran panameños. Pero también ahora hay ahora que mientras te escuchaba me acordé de un caso que fue bastante famoso o medio sonado en Panamá, y es el tema de que sí, estamos hablando de que los gobiernos, pero de manera como general, estamos hablando de la AIG como de manera general, pero todas esas instituciones están o se desarrollan a través de personas como tú y como yo. Uh-huh. Y recuerdo un caso en donde una joven fue a sacar su licencia en la empresa que nos da las licencias de conducir en Panamá, y que al ella entregarle la información a él, todo lo demás, él tuvo acceso a su número de teléfono, a todo esto, y luego de que ella salió de ahí de sacar su licencia, él escribió a su WhatsApp personal, no sé, como coqueteando, lo que sé yo, no sé. Y eso fue como todo un escándalo al final. ¿Cómo se cuida o cómo se hace para que ningún enfermo, no sé, alguien, no sé, utilice esa información y haga lo que ese joven hizo? Oh, sí, eso fue un super caso. La verdad que cuando vimos yo vi el caso y vimos todo el tema que se ocurrió en redes sociales, nosotros nos pusimos a analizar mucho de qué era lo que iba a suceder o cómo iba a formar la ley, iba a interactuar pues con ese caso. Pero sí, mira, cuando tú estás en tu trabajo, estoy en el mío, nosotros tenemos reglamentos internos que entran en la parte administrativa, en el que tú tienes que tener confidencialidad de la data y de todo lo que involucre el área laboral. Claro está. Entonces, esa persona que es un trabajador tiene acceso a una base de datos, ¿verdad?
pero esa persona tiene que mantener la confidencialidad y el respeto de esa base de datos. No puede utilizar esa base de datos para nada externo que no sea para lo que él está asignado, solamente para eso. O sea que él solamente podía guardar los datos de la joven, actualizar sus datos y listo. Él no podía tomar ese número de celular y utilizarlo para su beneficio personal, porque ya le está faltando a una falta administrativa, disculpen la redundancia, una falta administrativa dentro de su entidad, dentro de su organismo, ¿verdad? Para todo es igual. ¿Qué pasa en este caso? Pues la empresa sale, la chica pues lo pone en la palestra pública. Surgen otros casos de otras chicas que también le había pasado lo mismo con esa persona, o sea que la persona fue recurrente en ese aspecto, pero al final cae en una situación meramente administrativa, por decirlo así. La empresa indicó que pues lo despidió porque él hizo una falta administrativa y con esa falta administrativa era suficiente para hacerle un despido, y ellos pusieron una denuncia a nivel de el ANTAI, es lo que comprendimos al final. Al final esta situación puede quedar como una falta administrativa porque pues existen ya en el ámbito administrativo indicaciones para que eso no debía ocurrir, claro está. Pero, ¿qué podría pasar? Nos poníamos a especular un poco. El muchacho, ¿cómo podría defenderse? Podría decir, no, ese número estaba en Facebook. Podría suceder, ¿verdad? Claro. Pero había que comprobar, pues, realmente de dónde él tomó. Al final, la persona parece que sí, es lo que leí en redes sociales, como que él sí dijo que pues aceptó que lo tomó de ahí desde tomó la base de datos, la pantalla de su trabajo, ¿no? Correcto. Esto puede quedar como una falta administrativa. Si se va en plano legal, penal, entonces sí cae bajo la ley de 81. Pero a lo que es hasta en función, hasta donde veíamos el caso, cae en una falta administrativa. Se resolvió básicamente entre ellos y el trabajo, pues. No fue como que se llevó a instancias mayores, que ahí sí entonces entraría en vigor la ley 81, de la protección de datos. Correcto, porque sí te recuerda que tú no puedes ir divulgando por ahí, sí, mi empresa hizo esto, hace esto. Tú no puedes ir por ahí, al final la empresa puede tomar esas medidas contra ti y puede llevarlo a un plano legal, un plano penal, pero recuerda que está bajo la estructura del plano administrativo en ese caso. Señoras y señores, Verónica Osorio nuevamente dándonos cátedra de estos temas de los que a veces nosotros le prestamos poca atención, pero que poco a poco están más arraigados en nuestra sociedad. Sí. El tema de todos los datos de lo que nosotros hacemos por la vida y no sabemos ni quién tiene nuestra información. Exacto. Y nosotros decimos, bueno, pero nosotros no somos famosos, ni tenemos millones de dólares, ni nada. Pero al final esa información es importante. Y también, ejemplo, puede ocurrir situaciones de que tienes tus amigos sabes que trabajas en el banco tal y quieren hacer una investigación extra de algo. O sea, tienes que tener cuidado. Tú no puedes, aunque tú trabajes, tú tienes que respetar tu trabajo y los datos a los que tienes acceso. Claro. Puede venir un amigo, Agus, tú me puedes revisar tal cuenta tal que quiero ver si hubo tal transacción que no sé qué. O sea, y si un novio celoso de que bueno, revisa por favor este gastito que tuvo esta guía aquí, no sé qué fue lo que compró, dónde se lo gastó, no sé qué. Exacto. Entonces tú no puedes caer en esas situaciones, aunque tú tengas acceso, aunque tú puedas hacerle favor a tu amigo. Tienes que tomar en consideración que si eso pasa a mayores, tú puedes caer en un término de penal. O sea, al final hay una ley que te protege a esas personas. Aparte de ser un celoso enfermizo, también te van a meter preso. Correcto. ¡Qué locura! ¡Qué horror! Bueno, ya se sabe, muchísimas gracias por quedarse con nosotros en este episodio hasta el final, donde hemos aprendido, nos hemos reído. Y sobre todo, bueno, como siempre Verónica nos da herramientas de cómo podemos hacer para cuidar nuestros datos, para cuidar nuestra huella digital, para cuidar toda nuestra información. Que a veces pareciera que ya estuviera prostituida, pero bueno, lo que podamos cuidar, cuidémoslo. Y seamos responsables de a quién le damos toda nuestra información. Si a usted le ha pasado algo, alguna situación, no sé si alguien de Sertracén le escribió, oye, estás bonita, lo que sea, o te pasó algo con algún banco, bueno, escríbelo aquí en los comentarios que me gustaría leer qué fue lo que te pasó en tu anécdota. Y sobre todo, apoyarnos con un me gusta, dejar un comentario aquí, como te decía, hacer una captura de pantalla de este episodio en YouTube y publicarlo en tu historia de Instagram, etiquetarnos. Eso sería de muchísimo valor para nosotros, nos llenaría el corazón de regocijo
Así que muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos la próxima semana con un episodio más del Medio Podcast. Muchas gracias, Verónica. Hasta luego.